me envían un trabajo sobre, no sé, cardiología. Entonces simplemente yo como editor digo, oye, este señor se ha equivocado de revista, lo rechazo. No lo rechazo porque esté mal escrito, sino porque no se adecúa al tema de mi revista. Entonces, vamos a tener, como ven acá en este gráfico, sí se está observando, ¿verdad? Las diapositivas. Paula. Sí, doctor, sí se puede observar. Ya, perfecto. Entonces, como ven, hay varias líneas rojas que nos mandan al rechazo. Como les dije, una de las principales es porque la gente se equivoca del tema de revista, no elige bien una revista. Y es común que te respondan, porque me ha pasado, agradecemos su envío, sin embargo, el artículo tal no se adecúa al tema o a la temática de nuestra revista, por lo que le sugerimos enviar la otra. O le sugerimos la transferencia a tal revista. Y nos rechazan, simplemente. O puede que el editor sea bueno y nos dé algunas recomendaciones, entonces levantamos esas observaciones y enviamos a una nueva revista. Enviarle a la misma revista no es posible, bueno, es posible, pero generalmente no se estila y probablemente te vuelvan a rechazar diciendo de que ya lo has enviado. Así que solemos elegir una revista diferente del mismo nivel, mayor nivel o menor nivel, ya depende de cada uno. ¿Qué es la revisión por pares? Es cuando el editor asigna a otras personas del mismo campo en el cual tú escribes para que haga una revisión sobre si lo que has hecho es correcto, si tu análisis es adecuado, si los resultados son relevantes y si tus conclusiones, tu discusión ha sido de acuerdo a la literatura que has revisado. Si es acorde a la realidad y no estás inventando datos, si es que no estás concluyendo cosas de las cuales no hablas, etcétera. Entonces, porque el editor puede ser cardiólogo, pero no tiene los conocimientos totales en todas las áreas de la cardiología. Por eso que asigna varios. O si es o si simplemente es un médico general, o no es médico, asigna a las personas de acuerdo al área del trabajo que tú envías. Estos revisores por pares dan algunas recomendaciones o lo aceptan directamente, aceptan con correcciones mayores, correcciones menores, lo rechazan. Así que, bueno, acá me faltó una flecha. Podemos rayar por acá, creo. Acá falta otra flecha más, porque los revisores por pares también pueden bueno, ellos van a dar las recomendaciones al editor y el editor es el que lo rechaza, ¿no? Pero básicamente es debido a que los revisores dicen esto no es para esta revista o está muy mal hecho. Estas revisiones menores o mayores que tienen los revisores por pares, te las va a enviar el editor y te va a decir, tu artículo puede ser aceptado en esa revista, sin embargo necesitamos que levantes estas observaciones. Te las van a enviar, tú las respondes, si es que no lo convencen al editor, nuevamente vas a ser rechazado, y a levantar correcciones y enviar a otra revista. En cambio, si es aceptado, perfecto, pasa a maquetación, te van a enviar una versión de prueba, vas a poder levantar correcciones en esa versión de prueba, quizás algunas cosas se movieron, te diste cuenta de algunos errores, etc. En este tiempo de correcciones, ¿puedes quitar autores, puedes agregar autores? Sí, siempre y cuando justifiques si es que estas personas cumplen los criterios desde un inicio, o si es que las personas que has puesto no cumplen, o estas personas renunciaron a su autoría, y muchas veces los editores se pueden poner en contacto con estas personas para realmente verificar esto. Así que bueno, me estoy saliendo del tema. ¿Dónde publicar? Pues hay un montón de revistas, cada vez salen más de alguna manera, pero también cada vez aumenta la rigurosidad. Las revistas locales puede que no estén indexadas en ninguna base de datos. Hay revistas peruanas que ya están indexadas tanto a Scopus, a PubMed Central, también están indexadas a bases más pequeñas como Lilacs, Cielo,
y a bases mucho más grandes, ¿no? Como les decía, por ejemplo, Web of Science, Embase, Scopus, que es una de las más grandes. Y cada una se va a dividir por sus temas, cada una por sus áreas, cada una por su tipo de publicación, etc. Entonces, hay un sinfín de revistas para elegir, como para equivocarnos en esto. En realidad vamos a tener muchas opciones. El artículo original, ya lo conocen. Bueno, el formato, siempre se habla del formato IMRD, de IMRD, por las siglas, ¿no? Introducción, métodos, resultados y discusión. Y con esto se va a jugar. Es un orden preestablecido, ¿no? Introducción, métodos, resultados, discusión. Sin embargo, hay revistas que están apostando por cambiar este orden y comienzan directamente con los resultados, luego te ponen la metodología, quizás una introducción, o primero ponen una introducción breve, directo a los resultados, metodología y la discusión al final. Esto debido a que buscan que la atención del lector sea mucho más rápida. Y bueno, para redactar, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas nos dan ciertas pautas que las mencionaba al inicio. Ustedes pueden buscarlo, te dan algunas recomendaciones sobre qué cosas añadir a la introducción, cómo redactar los resultados, tus tablas, tus pies de página, perdón, tus pies de tabla o pies de imágenes, cómo hacer la redacción de las referencias bibliográficas, etc. Entonces, es un documento muy bonito, también está en versión española, así que, y es de lectura muy fácil, así que les recomiendo que lo lean. Bueno, hasta aquí creo que no deben haber preguntas, o si es que hay las pueden hacer. Algo que me olvidé de decirles es que por favor me interrumpan en cualquier momento que ustedes deseen, si es que deseen que repita, explique de otra manera, les ponga algunos ejemplos. Por favor activen su micrófono o manden al chat, y voy a tratar de estar atento a esto para poder resolver las dudas en el momento que se presente. Ok, antes de iniciar la ejecución o el trabajo, tienes que tener en cuenta varias cosas. Voy a ser muy rápido con esto. ¿Hasta qué hora? Disculpen, ¿hasta qué hora tenemos para poder dar la clase? ¿9:30? Sí, doctora, hasta 9:30 o puede también un poco más, depende de usted. ¿Sí? Ah, no es que haya otra ponencia después. 9:30 puede ser, doctora. Ok, Sí, nos queda doctora. media hora. Bueno, vamos a tener que, antes, cuando comencemos a hacer nuestro protocolo, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y al pensar cómo lo vamos a hacer, también debemos pensar si es que esto es ético. Yo quiero comparar si es que, no sé, el agua de eucalipto cura la diabetes. Entonces cojo un grupo de diabéticos y los dejo sin sus medicamentos y les doy solo agua de eucalipto. Vamos a ver si es que se curan. ¿Esto es ético? ¿No es ético? Pues no le puedes quitar sus medicamentos simplemente para ver si es que alguna otra cosa funciona. Si es que no hubiera un tratamiento ya establecido, un tratamiento estándar, y recién se está viendo algún tipo de medicamento para una enfermedad, sí, ¿no? Porque se compara lo que hay con lo nuevo, o lo nuevo más lo anterior, que es lo adecuado. Entonces no podemos privar de medicamentos simplemente para probar si algo está bien, o simplemente para ver la historia natural de la enfermedad. Muchas veces los comités de ética te piden informes periódicos. Una vez que te aprobaron tu proyecto, te van a pedir que cada cierto tiempo informes, o ellos te pueden solicitar informes, digamos, en cualquier momento, además de informar la parte final de tus resultados. Esto es mucho más estricto en los trabajos en los que tú realizas alguna intervención, aplicas algún medicamento, aplicas alguna intervención en la comunidad. Y bueno, hay comités especiales que se encargan de ver todo lo que es ensayos con animales, o lo que son ensayos clínicos,
también hay ciertos comités que están autorizados para dar estas aprobaciones. Siempre tener en cuenta el consentimiento informado del paciente, darle una buena explicación de lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, que ellos lo entiendan, resolverle todas las dudas, decirle, esto te puede beneficiar en esto, pero también pueden haber estos riesgos posibles. Y siempre debe ser voluntario y sin ninguna coerción. No, el paciente no debe verse forzado a aceptar esto. Alguna de las preguntas que siempre hacen es si es que se le puede dar incentivos con alimentos, incentivos económicos al paciente o al participante. Sí, sí se puede. Sin embargo, no deben ser, digamos, exagerados como para que el paciente acepte sí o sí. En un asentamiento humano tú puedes trabajar con los pacientes, con los participantes y, no sé, reconocerles 20 soles, 50 soles, 100 soles por su tiempo perdido, digamos, su tiempo de trabajo que ellos van a participar en tu estudio, dejan de trabajar un día, 2 días, entonces tú le haces un reconocimiento de esa jornada laboral. Y eso está bien, pero si tú le dices, oye, ¿quieres participar? Te doy 5,000 soles por venir un día, pues de hecho que te va a decir que sí, probablemente. Entonces, no hay que, bueno, es una exageración. Y bueno, debe entender el participante que a pesar de aceptar, puede retirarse en cualquier momento. Conflictos de interés, siempre hay que tenerlos en cuenta. Quizás si trabajas para una farmacéutica te auspicia, quién te ha financiado este trabajo, si estos financiadores tienen que ver con la redacción de este trabajo. En muchos ensayos clínicos ustedes van a leer que los autores ponen parte de los resultados fueron revisados por tal doctor, el que fue designado por la farmacéutica tal, que participó como financiador. A pesar de que hay digamos, este conflicto de interés, siempre lo vas a declarar y siempre vas a decir cómo implica en los posibles resultados de tu trabajo. Ver los derechos intelectuales y estás planteando, por ejemplo, con esto de las vacunas, que cada vez salen nuevos medicamentos, nuevas vacunas, entonces siempre hay una protección de estos datos. Y de manera general, declarar cualquier sesgo, cualquier conflicto de interés que tengas para la redacción o para tu participación en este trabajo. Bueno, al momento de redactar hay muchas cositas que debemos tener en cuenta. Quizás ahorita voy a mencionar algunas generales. Recuerdo que en el curso que hizo Socimep, que está colgado en el canal de YouTube de CPPC o de CPC, hay una lista en la cual participamos varios doctores para realizar una buena redacción. Entonces, por allí también hay una clase del doctor Christopher Alarcón en el que te hablo un poco más en detalle de todas estas partes gramaticales y para poder hacer una mejor redacción. Ya hablamos de esto. El formato IMRD. En la introducción generalmente la introducción va a servir para que, digámoslo así, enamores al lector y se quede pegado a tu artículo. Tienes que mostrarle que con ese corto, con esas pocas palabras, tú puedes convencerlo y de que tu artículo es relevante para su lectura y termine leyéndolo, ¿no? Es casi lo mismo que el resumen, ¿no? En el resumen también tratas de enganchar al lector. Una vez que el lector lee el resumen, se va a ir directo a tu introducción porque es lo siguiente. Le va a dar una lectura rápida. Y luego, bueno, los resultados, la discusión. Errores gramaticales comunes, pues, más que gramaticales, algunos son simplemente por no saber leer nosotros. Cada revista va a poner sus recomendaciones, va a poner sus pautas para que tú puedas enviar tu trabajo a sus revistas. Entonces, si te dicen, oye, para este artículo, si tú mandas un artículo original, tienes 3,000 palabras y tú te pasas a 4,000, 5,000,
simplemente lo van a rechazar, ni siquiera lo van a leer. Entonces, desde ahí ya estamos perdiendo una oportunidad de publicar, por no simplemente leer el límite de palabras. O cosas más simples, ¿no? Algunas revistas te dicen, tienes que mandarlo en Arial, tamaño letra de 12, y bueno, quizás te ponen interlineado doble. Y tú lo pones en Times New Roman, letra 10, y le pones interlineado simple. Les parece molesto esto y lo rechazan, por cosas tan simples como no cambiar la letra del artículo. Algunos editores ven tu tema, le dan una lectura rápida, ven que es interesante y te pueden decir, por favor, su artículo es interesante para nuestra revista, sin embargo, les recomendamos reenviarlo con las pautas, siguiendo las pautas para autores. Y hay que ser muy detallistas al momento de escribir. Si tienes que leer 20 veces tu artículo antes de enviarlo, lo haces. Cada vez que encuentres un error, vuelves a leerlo. Te diste cuenta que no hay una coherencia, te equivocaste en un artículo, faltaba una palabra, hay una frase incompleta, dejaste un espacio en blanco, entonces tienes que volver a leerlo completo para darte cuenta quizás de nuevos errores. Incluso algunos doctores recomiendan dejar reposar tu artículo. ¿A qué me refiero con dejar reposar? Es escribirlo, terminar de escribir, dejarlo un par de días y volver a leerlo. Dejarlo un día, una semana, para que puedas volver a ver esos errores que quizás si lo lees en ese mismo momento te parezcan normales. Otra cosa es, una vez que tú termines de redactar, hacer que lo lea alguien cercano al tema y también alguien ajeno al tema, para que te digan, oye, esto no se entiende, esto es muy específico de la especialidad, no me da forma de llegar al tema que tú quieres hablar, entonces tratas de ordenarlo de la mejor manera para que todos lo entiendan. Si bien los artículos científicos van dirigidos a gente especialista o gente que quiere ingresar a este tema a este tema, bueno, esta línea, entonces tienes que de todas maneras mantener un orden para que la gente pueda introducirse al tema. Ahora, las abreviaturas es algo que vas a tener que utilizar cuando mencionas, digamos, temas, o para ahorrar palabras y para no estar redundando con las mismas frases en cada momento. Todo el mundo va a entender qué es la OMS, entonces, en un primer momento tú puedes mencionar Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, OMS. En el resto del texto tú ya no tienes que mencionar Organización Mundial de la Salud, simplemente pones OMS y todo el mundo lo va a entender. No es necesario que, por ejemplo, las gerencias regionales de salud, GERESA, si tú quieres hablar en plural, si te quieres referir a varias de estas GERESA, no pones GERESAS o no le pones una S minúscula al final de estas abreviaturas, porque ya se entiende que es la GERESA o las GERESA. Cosas simples. Y si tú ya mencionas una vez la abreviatura, ya no tienes que mencionarla después, pero tampoco puedes haberla mencionado antes como abreviatura. Hay algunos textos en los que tú comienzas diciendo la OMS es tal cosa, la OMS, y recién después, en una tercera vez que lo mencionas, pones la Organización Mundial de la Salud, OMS, entonces estás desordenando todo. Detalles. Bueno, ya esto ni mencionarlo, el plagio, copiar cosas de otros autores, autoplagio, copiarte a ti mismo, o plagio quizás un poco más dirigido, intencional, cuando cambias solo algunas palabritas. De hecho, que ya ni mencionarlo, es algo que no se debe hacer. Y bueno, en los métodos, quizás algo, no es el tema de métodos, ni tampoco es el tema de resultados, pero no adelantemos resultados en la parte de métodos y tampoco repitamos resultados en la parte de discusión.
Sí, las dos cosas están anotadas. Y como siempre, no te olvides de citar a todas tus fuentes. Ejemplos, como les decía, hay cosas que ver, detalles. Este es el primer artículo científico que escribí, es una carta del editor. Y si nos damos cuenta al leer, dice, de todo lo anterior, podemos inferir que la realidad de la investigación, estudiante de medicina, era estudiante de medicina. Entonces, podemos inferir que la realidad de la investigación, estudiante de medicina de la UNT es muy similar al contexto nacional. Como que acá hay una disrupción que no se entiende, ¿no? Podemos inferir que la realidad de la investigación en los estudiantes de medicina de la UNT. Entonces, acá me faltó un par de palabras para que tenga un orden correcto en la lectura. Así que cositas leves es las que nosotros debemos preocuparnos para que al momento del lector realizar esta revisión, no se le corte la hilación, no tenga ese cortocircuito de tener que volver otra vez a comenzar ese párrafo. Porque, ok, te pasa una vez, quizás lo puedas pasar. Te pasa 2 veces, te pasa 3 veces, simplemente dices este artículo no me sirve o no está bien redactado. Igual, en las tablas, acá he modificado una tabla a propósito para ver algunos errores. Por ejemplo, a veces nos olvidamos de poner espacios. O a veces ponemos muchos espacios. No sé si en algún momento por acá dejé. A veces al redactar ponemos dobles, triples espacios, que no es lo correcto. A veces ponemos mayúsculas donde no corresponden. Entonces, son pequeños detalles que podría mejorar tu redacción y mejorar la visibilidad de tu trabajo. A veces nos olvidamos de poner unas tildes y cambió el significado total de toda la frase. A veces ponemos puntos en algún lado y en otros no ponemos. O si estamos hablando de una frecuencia absoluta y una relativa, vamos a tener un orden, ¿no? Acá pongo el número y el porcentaje. Acá yo estoy hablando de mediana y rango intercuartílico, ok, perfecto. Sin embargo, por acá también hablo de porcentajes, sin embargo en uno le pongo el símbolo y en el otro no. Entonces comienza a haber una falla en la matrix y todo comienza a verse feo. Así que la idea es una buena uniformidad y que se vea bonito. Tienes que sentir de bonito y poder encontrarle todos los errores posibles como si esto no lo hubieras hecho tú. Ok, yendo al grano, vamos a hablar sobre la redacción de la introducción. ¿Qué es lo que se debe hacer? Vamos a comenzar en la redacción como un embudo. Vamos a ir de lo más general a lo más específico. Y como les dije, vamos a tratar de convencer a los lectores que lean completamente nuestro artículo, que lo utilicen, que nos citen, y así nos sentimos mejor. Nuestro artículo contribuye a la investigación nueva y todo genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a comenzar con un contexto general, podemos comenzar con una problemática general, si quieres, puedes comenzar con el contexto actual, con los antecedentes. Una vez que conoces lo general, lo sabido, lo que no se sabe, también tienes que poner esa brecha del conocimiento que tú vas a intentar cerrar. ¿Cuál es tu objetivo, no? Tú encuentras el conocimiento, que se conoce esto, la diabetes la padece tantas personas, puedes encontrar tu brecha. Sin embargo, el 50% de los diabéticos no conocen su diagnóstico. Ah, caray, interesante. Ya tienes ese vacío del conocimiento o ese problema. ¿Cómo lo vas a abordar? Pues vamos a realizar tamizaje con las 3 pruebas de diabetes a todos los pacientes que nos declaren no saber que tienen diabetes. Ok, ya planteaste más o menos tu objetivo y bueno, le he planteado demasiado específico, no simplemente pues tamizar o buscar cerrar esta brecha. Y como se dan cuenta, vamos tratando de ir de lo general a lo específico. Si hablamos de alguna enfermedad, comenzar
con qué es la enfermedad, cuál es su definición, cuál es su prevalencia, cuál es su estadística, su epidemiología en el contexto mundial, regional, local. Cuando hablamos de una enfermedad también mencionamos a veces sus factores asociados, su diagnóstico, cuáles son los diagnósticos diferenciales, y también qué es lo que vamos a abordar de esto, ¿no? Su relación con otras, si vamos a hablar de algunos factores asociados, quizás nos vamos a centrar en estudiar un factor en asociado en específico, cómo vamos a abordarlo, etc. Y terminamos generalmente poniendo nuestro objetivo. Después de todo, en base a lo anterior, el presente proyecto, el presente trabajo pretende abordar estas cosas. Punto. Y ya pasas a tu metodología. Acá hay una introducción. Si se dan cuenta, en el primer párrafo se intenta dar un contexto de lo que vamos a hablar. En este párrafo, bueno, en este trabajo hablamos de diabetes. Entonces, presentas qué es la diabetes, qué es lo que ha pasado en el mundo, cuántas personas están, padecen esta enfermedad, cuántos casos, etc. El conocimiento previo, qué es lo que se sabe, cómo se hace, pues acá se menciona las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, cómo la diagnostican, qué marcadores se utilizan, cuál es la potencia de estos marcadores, si utilizas uno, si utilizas dos, etc. Encuentras la problemática a esto que tú has hablado de cómo diagnostican, pues aquí hablas de la problemática de qué pasa cuando lo diagnosticas. Pues que tienes que hacerle muchas punciones, que si es que vas a hacer el test de tolerancia a la glucosa, tienes que volver a pincharlo cada media hora, a las 2 horas. Es molesto consumir toda esta carga de glucosa. El paciente tiene que esperar 2 horas, por lo cual retrasa. Entonces, es una problemática mayor, ¿sí? O bueno, estás buscando una problemática. ¿Cuál es el vacío o la brecha? Pues que, como vimos, la mitad de los diabéticos no conocen su diagnóstico. E incluso, ¿qué es lo que dice acá? En Perú la prevalencia se reportaba entre un 3 a 7% del total de la población. Ok. ¿Y qué es lo que pretendes hacer tú? Pues vamos a estudiar la diabetes no diagnosticada. Undiagnosis diabetes, UDD. Ok, si se dan cuenta, hemos ido de lo más general, qué es diabetes, qué es lo que pasa en el mundo, cómo se diagnostica, los problemas al diagnosticar, qué ha pasado por no diagnosticar y qué es lo que voy a hacer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Con toda confianza, por favor, activen sus micrófonos. No me gusta hablar solo. Chicos, pueden hablar o activar su micrófono o si no escribir por el chat. Doctor, le quería hacer recordar sobre la palabra clave, por favor. La palabra clave, ay caray. ¿Qué ponemos? Palabra clave que sea discusión. A ver, el vacío siempre es necesario en la introducción. Si tú estás abordando un problema, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hablar? Por ejemplo, en Perú no hay estudios sobre complicaciones de diabetes. Entonces tú puedes hablar en tu introducción de que si bien a nivel global hay algunos estudios que estudian o que han dado como resultados que casi el 50%, 60% de los pacientes con diabetes van a desarrollar neuropatía diabética. En Latinoamérica se ha visto valores más altos, pero en Perú no existe datos sobre esto, o hay datos hospitalarios, lo cual puede aumentar digamos, estos datos, ¿no? Estos números,
van a verse mucho más gordos si solo vas a tratar a pacientes hospitalizados, pero tú quieres desarrollar una investigación en la población general para hallar la prevalencia, digamos, en la población. Entonces, estás partiendo de un vacío que hay. Tú no puedes abordar simplemente decir, voy a estudiar diabetes, hablo de la diabetes, cómo se diagnostica, y al final directo pones tu objetivo, quiero hallar la diabetes no diagnosticada. Entonces, oye, ¿pero por qué quieres estudiarla? Es que se me ocurrió. ¿Pero por qué hay un problema con eso? No lo sé. Entonces, siempre es necesario contextualizar ese vacío que tú estás tratando de abordar. Y si es que, digamos, ya hay conocimiento, pero tú también quieres aportar, quizás de alguna manera realizar un estudio similar a otro, justificar por qué lo estás tratando de hacer, qué de nuevo puede aportar tus resultados. Ok, solo he puesto este ejemplo. A ver, la reacción de la discusión también hay varias cositas. Quizás me olvidé de mencionar, pero como les dije, las revistas les da un número de palabras específico. Algunas revistas te dan 4.000 palabras, 5.000, 3.500, 2.500, 2.000 palabras para que realices todo tu trabajo. Entonces tienes que ser muy cauteloso en la manera en la que tú distribuyes el número de palabras que vas a utilizar en cada sección. La introducción es la parte más corta. Y como les dije, es en la introducción donde tú vas a buscar comprometer al lector. Pero tienes que ser muy específico. Yo he visto introducciones muy largas de 8 párrafos, y es tedioso leer los 8 párrafos, luego leer toda la metodología, y luego ves una discusión muy corta. Entonces, no es la idea. También he visto introducciones muy cortas, de 2 o 3 líneas, y directo entrar al tema. Con estas 2 o 3 líneas, estos autores pretendían ahorrar espacio y de introducir de una manera muy rápida al tema, porque puede ser un tema muy novedoso que no es necesario darle tanta introducción. Así que una manera de distribuir quizás es un 10% del total de palabras en tu introducción, o quizás no pasarte de las 200 palabras. Ser muy detallista en tus métodos. Las dos partes más ricas de tu redacción deben ser tus métodos y tu discusión. En tus resultados también vas a darle cierta cantidad de palabras, sin embargo, te vas a ayudar mucho de las tablas y las figuras. Las tablas dan muchos más datos de los que podrías, o de los que te tomaría hacerlo en prosa, ¿no? En texto. Igual las figuras pueden mejorar y visualizar muchos datos en una sola figura, y la figura no te va a tomar, no te cuenta como texto, pero sí las figuras y las tablas tienen un número máximo. Te pueden decir 3 tablas como máximo, entre figuras y tablas a lo mucho 5, depende de cada revista. Así que, como les digo, un 10% en introducción, quizás un 20% en tus resultados, un 30% en tu metodología, y el 40%, que es la parte más gruesa, más grande, en la discusión. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la discusión. Caray, me quedan 10 minutos. Ok, contextualizar los resultados. Hay cosas que tienes que hacer. A mí me gusta, o la escuela en la cual yo he sido formado, me refiero a los doctores que me han ayudado a mi formación, tienen una forma bonita de hacer la discusión, y lo que generalmente utilizan es utilizar subtítulos para ordenar tu discusión. Hay algunas revistas que no les gustan los subtítulos, simplemente los quitas y debe haber un orden de lectura también adecuado. Simplemente es para que te ayudes tú mismo y ayudes al lector. Contextualizar tus resultados, sí. ¿A qué se refiere? Pues si tú encuentras, por ejemplo, nosotros encontramos que en Tumbes la prevalencia de diabetes
es del 11 al 13%, sin embargo, la media del Perú es de solo 7%. Entonces tratas de explicar por qué en esta ciudad es casi el doble que la prevalencia nacional. Puede ser por el tipo de alimentación, que hay una población mucho más sedentaria, el tipo de actividad económica principal, etcétera. Entonces, siempre hay que contextualizar tus resultados, en dónde lo estás haciendo, ¿no? Comparar y criticar tus propios resultados, sí. Tú dices, encontramos que el 7% de la población en Perú tiene diabetes y, sin embargo, en países como Europa la prevalencia es del 8 o 9%, en otros países es del 5 o 3%. Y nuestros resultados se dan porque se comparan o son parecidos en tales características, sin embargo se diferencian en tales. Ahora sí, comparar nuestros resultados no quiere decir que tú vas a listar todos los resultados del resto del mundo, ¿no? O sea, no vas a decir, nosotros encontramos prevalencia del 11%, sin embargo, en Trujillo hay 7%, en Tumbe, en Tarapoto hay 8, en Lima hay 8, etcétera. No te vas a poner a hacer una lista de todos los resultados. Eso no es comparar. Comparar es dar quizás unos resultados, pero tratando de explicar por qué. Quizás puedes explicar en Lima la prevalencia es del 8%, y se compara con tales resultados, ambas son ciudades altamente pobladas, son altamente industrializadas, el consumo de comida rápida es muy alto, las bebidas gaseosas, etc. El consumo de frutas y verduras es muy bajo en estas poblaciones. Tratas de explicar el por qué. A ver, en la discusión vamos a ver, bueno, luego regresamos. Siempre tratar de contextualizar, como les dije, desde un plano global. Bueno, tus resultados comienzan en un plano local, vas hacia lo regional si se puede inferir, y tratas de compararlo con otros resultados de otros países y quizás su implicancia a nivel global. En la discusión, como bien dice el nombre, discutes, vas a tratar de explicar tus resultados. ¿Por qué obtuve esto? De alguna manera puedes hacer algunas conjeturas o especulaciones sin dejar de ser objetivo. ¿A qué nos referimos? A tratar de explicar por qué se da esto sin necesariamente estar muy seguro de esto. Tratar de generar una posible explicación. Quizás que no la hayas encontrado en tus resultados, pero basado en otras publicaciones, en resultados de otros investigadores. Como dice acá, una leve especulación. No es ir a volar con las ideas que plantees. Y bueno, la discusión también te va a servir para que des recomendaciones. Cosas que no debes hacer es no repetir los resultados ni la metodología. Si bien los primeros párrafos de una discusión te van a contextualizar, te van a dar una idea de lo que has encontrado, no es repetir. En tu primer párrafo o tu primera parte de tu discusión debe ser tus resultados más relevantes, tus hallazgos principales. Por ejemplo, si tú hallaste que el 70% de la población tiene diabetes, tú no vas a volver a poner en tu discusión el 70% tiene diabetes. Puedes poner más de la mitad, 2/3 de la población tuvieron diabetes. De alguna manera, darlo de una manera más general y tampoco poner tantos números. Evitar poner, se encontró un riesgo relativo de 3 punto tanto, con un intervalo de confianza de tal. Pues ya no es el lugar donde se coloca eso. Esos son tus resultados. Aquí simplemente puedes poner, se encontró que consumir verduras actuó como factor protector, teniendo una prevalencia de 50% menos, cosas así. Como les dije, evitar números
Y otra cosa, la discusión no es un lugar para dar sorpresas, no es para poner nuevos resultados. Si obtuviste otros resultados, pues los mencionas igual en tu sección de resultados, y si no son tan relevantes, pues pones una sección de material complementario, material suplementario, para que los autores, si quieren saber más de lo que has hecho, vayan a otro documento donde puedan encontrar más información, más tablas, más resultados. Bueno, no listar otros resultados, no dar nuevos resultados, sí. Creo que lo repetí. Ok, vamos a ver qué es lo que debemos poner en nuestra discusión. Como les dije, a mí me gusta poner subtítulos y quizás uno de los que siempre pongo es resultados principales o hallazgos principales, en el que vas a mencionar qué es lo que has hecho de una manera muy breve y quizás ya dando algunos atisbos de explicación por qué lo das. La literatura previa, claro, es en la que te vas a basar para discutir estos resultados. ¿Cómo los interpretas? Va a ser en base a esta literatura previa. Hay algunos trabajos que hablan de una relevancia, o tú lo puedes poner como subtítulo, ¿no? Relevancia para la salud pública, relevancia para el abordaje de nuevas técnicas de diagnóstico, etc. Puedes generar bases teóricas o científicas, si es que estás planteando, digamos, alguna teoría, estás planteando quizás algún nuevo modelo, y las limitaciones y fortalezas. Algo que es preciso mencionar en cuanto a las limitaciones es que no es una lista de las cosas que no hiciste bien o las cosas que no pudiste realizar porque te faltó ciertas cosas. La sección de limitaciones es para que tú des una explicación de las cosas que no pudiste abordar o que no pudiste controlar, y las cosas que hiciste para que estos sesgos que se puedan generar sean menores. Ok, por ejemplo, estás estudiando diabetes y sin embargo no tuviste mucho presupuesto y solo pudiste revisar historias clínicas. Entonces tú explicas, el presente trabajo tuvo la limitación de solo revisar registros médicos. Sin embargo, se recomienda que los estudios se realicen aplicando los test de diagnóstico, como test de tolerancia a la glucosa, postprandial o hemoglobina glicosilada. Tampoco es simplemente decirlo, ¿no? Es tratar de decir qué es lo que has hecho para limitarlo. Por ejemplo, en el estudio que vemos acá, a ver dónde están las limitaciones. ¿Dónde está? Ah, aquí está. En este es el mismo ejemplo de la introducción que pusimos. Si se dan cuenta, en este trabajo he puesto varios subtítulos. Los resultados principales de lo que hemos hallado. Pongo resultados generales, por ahí pongo un número. Trato de explicar algunos factores asociados que se encontraron. Y si se dan cuenta, trato de comparar con otros resultados. Y lo mismo, ¿no? Pones tus resultados y tratas de darle una explicación sensata a qué es lo que has hallado. Luego, trato de profundizar un poco más en los resultados digamos, de mi objetivo principal, lo que es diabetes no diagnosticada. Vas a hablar de tus resultados, qué es lo que se ha hallado en otros países, cuál es la prevalencia en otros lados, por qué crees que estos resultados se están dando. Quizás solo se realiza una prueba, se están realizando 2 pruebas para el diagnóstico. Tus recomendaciones. En este trabajo aplicamos las 3 pruebas, entonces tus recomendaciones es aplicar al menos 2 pruebas para poder englobar a la mayor cantidad de diabéticos. Pero respecto al tema que tú estás abordando, relevancia para la salud pública. Es importante lo que yo estoy haciendo para el resto del país o para el resto del mundo,
pues sí, estoy hallando, estoy generando algún nuevo conocimiento, quizás replanteando algunas teorías anteriores y planteando que se apliquen cosas más fáciles en contextos con menos recursos. Las limitaciones y, por ejemplo, una de las limitaciones en este trabajo es que no se volvió a repetir las pruebas en un segundo momento como recomienda la Asociación Americana de Diabetes, que te recomienda repetir la prueba, ¿no? Sin embargo, por la parte económica y también por la posible pérdida de población, no se pudo hacer. Y tus conclusiones deben ser muy específicas de acuerdo a todo lo que has discutido anteriormente, todo lo que has presentado. Ok. Hasta aquí preguntas, porque ya nos pasamos del tiempo 4 minutos. Chicos, ¿hay preguntas? Estos subtítulos son los que ustedes podrían tomar en cuenta. Hay artículos que no ponen subtítulos, así que depende de cada uno qué es lo que pone. A mí me sirve poner los subtítulos para ordenar mis ideas y darle una visión más clara a los lectores. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Chicos, ¿alguna pregunta? Pueden encender su micrófono, o si no, plantearlo lo que es en el chat, por favor. ¿Nadie? Bueno, vamos a terminar algunas cosas rápidas. Al momento de enviar a publicación, traten de no realizar el envío a 2 revistas al mismo tiempo. Si es que ya envían una revista, esperen que les den respuesta, que les digan tu trabajo ha sido aceptado, tu trabajo ha sido rechazado, para recién enviarlo a otra revista. Si tú envías a 2 revistas diferentes y en las dos y supongamos que en las 2 revistas te aceptan, van a haber dos publicaciones del mismo trabajo, y esto ya es una publicación duplicada. Si es que estas revistas hacen esta comparación, se van a dar cuenta que es lo mismo, y probablemente las 2 revistas se retracten en tus resultados, se retracten de tu artículo, y cuando se retracta un artículo no quiere decir que simplemente lo borran. Al revés, en realidad lo dejan allí y dicen el presente artículo ha sido retractado debido a que se encontró que fue una publicación duplicada. Entonces te dejan manchado de por vida en Internet, porque lo que está en Internet nunca se borra. Así que ten cuidado. Publicaciones infladas es cuando, por ejemplo, yo recojo datos de un hospital de Trujillo. En mi siguiente publicación digo datos sobre diabetes de 3 hospitales de Trujillo. Luego cojo y hago otra publicación que diga resultados sobre diabetes en la región de La Libertad, luego en el norte del Perú y luego en todo el Perú. Entonces voy aumentando, voy engordando una publicación para que se haga mejor, o digamos para tener más número de publicaciones, pudiendo haberlo presentado todo en un solo paquete, en un solo artículo. Entonces, ahí estamos cometiendo un error. Recordar que la palabra clave era discusión. No cometer tampoco el otro error que es al revés, la publicación fragmentada, que es yo tengo resultados de todo el Perú, pero comienzo a publicar resultados en La Libertad, resultados en Arequipa, resultados en Cusco, resultados en Lima, en vez de presentar todo junto y quizás hacer un subanálisis regional. Son cosas que se suelen ver, y han habido quizás algunos problemas con estudiantes por temas de salami o publicaciones fragmentadas. Todos estamos en el riesgo de no darnos cuenta que estamos cometiendo este error, así que hay que tener mucho cuidado y, como les dije, en lo posible pedir que otra persona lea nuestros artículos antes de presentarlo para ver posibles errores que debamos levantar. Otra cosa que es bueno es, por ejemplo, si bien algunas revistas te piden una carta de presentación, hay otras que no. Sin embargo, te dan la posibilidad de que lo hagas. Cuando tú
envías una carta de presentación, una cover letter, estás diciendo que tu investigación es formal, estás presentándola de manera más formal, y de alguna manera estás resumiendo todo tu artículo para que el editor se dé un trabajo más fácil y ya tenga una idea previa de lo que estás enviando. Entonces quizás simplemente con la carta de presentación diga, ah, no tiene nada que ver, o diga, ok, esto es muy interesante, de una vez vamos a leerlo. Entonces, dejas una formalidad del caso al hacer una presentación, una carta de presentación. Bueno, como les dije, hay problemas que siempre se van a presentar. Esto es son diapositivas que las presenté como parte de mi tesis. Y nos vamos a dar cuenta que las faltas éticas existen en todos lados, y estas publicaciones, estas tesis las van a encontrar de manera abierta en internet, así que no estoy cometiendo ninguna falta. Y vamos a ver que los títulos ya son muy parecidos, lo que nos llamó la atención, y como lo estábamos haciendo con un software para detectar similitud, encontramos que estas tres personas tuvieron ideas muy iguales y pensaron de la misma manera al redactar su introducción, porque tuvieron las mismas palabras, los mismos errores y los mismos puntos y comas, tanto en su introducción, en sus gráficos, se les ocurrió de la misma manera. También tuvieron la genial idea de realizar las mismas tablas. Incluso las sugerencias son similares. Entonces, como les dije, cometer plagio está mal, copiar y pegar está mal, enviar a dos lados diferentes está mal. A ver qué dicen en el chat. El pase de lista, ok. Y dentro de la parte del proceso editorial, cuando tú envías los resultados, bueno, tú envías tu trabajo, el editor te puede enviar correcciones, te va a decir, ok, hemos revisado tu trabajo, sin embargo, le invitamos a realizar ciertas correcciones o a revisar la maquetación, etc. Entonces, tú debes responder de una manera formal también a estas correcciones. Los revisores te van a dar ciertas correcciones. El revisor 1 te dice corrige estas cosas, el revisor 2 te dice corrige esto, el revisor 3, etc. Si se dan cuenta acá, el revisor 2 se ha dado ha dado muchas más correcciones a nuestro trabajo. El revisor 3 nos hace una corrección muy, muy simple. Entonces, tú también, al momento de responder, también tienes que dirigirte al revisor y responder cada una de sus inquietudes de manera directa. Esta fue su observación, entonces yo presento mi respuesta. Esta fue su observación, yo le respondo qué es lo que he hecho, he cambiado el número de las tablas, he agregado una tabla para responder a su pregunta, etc. Entonces, a cada revisor tienes que responderle, no es simplemente enviar nuevamente tu trabajo corregido y que ellos vean si es que lo levantaste o no esas observaciones. Si levantaste o no esas observaciones, entonces hay que ser muy detallosos y facilitarles el trabajo a los revisores. Esto nos va a ayudar a que sea mucho más fácil que ellos acepten nuestro trabajo. Imagínense o pónganse ustedes en el lugar del revisor. Me tuve que leer todo el trabajo y le di las correcciones. Me dice que ya lo corrigió, pero no me dice en dónde lo agregó, no me marca los cambios. Entonces me va a dar el trabajo de leer nuevamente, pues me voy a aburrir. Mejor si es que el autor me dice, hice esta corrección y está marcado con control de cambios. Perfecto. Si se dan cuenta, acá cuando nosotros hicimos la respuesta, se marcó el control de cambios que nos pedía la revista y también lo enviamos sin control de cambios, para que les sea mucho más fácil a los revisores encontrar estas correcciones. ¿Preguntas? Ok, el otro ponente está bien en la sala, lo siento, voy a retirar. Muchas gracias, chicos, por la oportunidad de poder compartir esto con ustedes. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden escribirme al correo para